Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les doy la bienvenida a esta presentación del libro Unos niños inundaron la casa, de Adrián Curiel Rivera, una publicación de la editorial Ficticia dentro de su serie Biblioteca de Cuento Contemporáneo. Me acompañan en esta actividad el autor Adrián Curiel Rivera. Bienvenido, Adrián. Y quienes tendrán a su cargo las palabras de presentación de este libro de relatos. Carlos Martín Briceño, bienvenido, Carlos. Raquel Castro y Alberto Chimal, bienvenidos. Bien, pues este libro, Unos niños inundaron la casa, es la publicación más reciente de Adrián Curiel Rivera, pero no es realmente un libro que haya escrito hace poco, es su primer libro aparecido hace ya 21 años. Es una edición, una segunda edición, la que estamos presentando, que se ha puesto en circulación a finales del año pasado. Y bueno, no se había presentado en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, como se programó por las razones que ustedes ya conocen, pero hemos querido hacer esta presentación como parte de las actividades virtuales que la FILEI viene realizando desde septiembre pasado. Pues quiero dar la palabra en primer término a Raquel Castro. Ella es guionista, narradora, periodista, especializada en literatura infantil y juvenil, ganadora del Premio Gran Angular de novela juvenil con Ojos llenos de sombra, y sus libros más recientes son Cómo escribir tu propia historia, en coautoría con Alberto Chimal, y Un beso en tu futuro. Adelante, por favor, Raquel. Hola, muy buenas noches. Es de veras para mí un gusto enorme poder estar, aunque sea solo gracias a la tecnología, allá con ustedes. Y es un gusto todavía más grande y un gran honor poder estar en esta presentación de Adrián. La verdad es que, ay, sí, sí me emociona. ¿Eh? Eh, Fíjense, es que, ay, ¿por dónde empiezo? Como autora, detesto cuando alguien me pregunta, oye, pero esto te pasó a ti, ¿no? Y les siempre digo, bueno, no, a ver, es un libro de cuentos, son historias, es ficción, qué sé yo, ¿no? Pero me descubrí en algunos de los textos de Adrián con ganas de preguntarle, oye, ¿y eso te pasó a ti? Que creo que de alguna manera, para empezar, me lleva a detestar menos la pregunta porque me volví a enganchar con mi yo lector más inocente, ese que se introduce en los textos y que durante el tiempo que lo estás leyendo es realidad. Con todo lo que pueda pasar en las historias, es lo que está pasando y la voz del narrador es la voz de alguien a quien o le pasó o lo escuchó o lo sabe de alguna manera y, y es muy sabroso poder leer algo de esa forma, dejar de lado por un rato las, ¿cómo decirlo? La actitud del que quiere ver cómo se hizo el truco y cuáles son las estrategias narrativas del autor y qué usó para crear a sus personajes y simplemente disfrutarlo. Lo disfruté muchísimo, Adrián, me la pasé muy bien leyéndolo. Eh, Desde el título que de entrada me parecía enigmático y muy
muy llamativo que me invitaba a leer y que es el título, es el cuento que le da título al libro, el primero que viene en la colección y que pues me parece que tiene unos personajes que con una economía de lenguaje, así que no nos dices mucho de ellos describiéndolos explícitamente, pero con lo que pasa y con esa elipsis que se da, descubrimos mucho de ellos, ¿no? Entonces, eh, y bueno, sobre todo el papá del personaje principal del narrador me pareció súper interesante y ese giro, y pellizco cuando esté a punto de hacer un spoiler, ¿eh? No, no me dejes. Okay. Gracias. No, es que tengo el mal hábito de los spoilers y en un libro de cuentos especialmente hay que evitarlos, y más cuando son cuentos así. Pero ese cuento a mí me gustó muchísimo, me pareció con una humanidad, con un sentido del humor muy sutil, pero muy presente. Pues vamos, me la pasé muy bien con él. Seleccioné acá es que lo leí en mi teléfono. Entonces, tengo acá otro que me gustó mucho, el de la endecha, que de alguna manera me llevó a otra época a mí por las canciones que mencionas y pues porque yo fui una chava dark, ¿no? Entonces me entiendo la parte de la depresión y de querer saber cómo será la vida cuando uno no esté y hacerse esta fantasía de, pero me van a extrañar o no, ¿no? Y es un cuento muy breve que en 2 páginas nos permite en la primera página creemos que sabemos qué está pasando y en la segunda nos cambias la jugada y es al mismo tiempo triste, triste, triste y sorprendente. Creo que de las cosas que más me gustan en lo que hace Adrián es la manera en que entrelaza lo fantástico o sobrenatural con lo realista o digamos costumbrista. Tiene un ojo para los detalles de lo que ocurre en el día a día, para lo cotidiano, que, que permite que creamos que nos estamos adentrando en una viñeta de lo común y corriente, ¿no? Que está pasando algo eh, que conocemos, que es territorio familiar, y que de repente cuando nos damos cuenta y levantamos la vista, quién sabe dónde dimos una vuelta mal dada y ya estamos en un terreno completamente distinto, que no es lo que nos esperábamos y que no sabemos si desandar nuestros pasos o seguir adelante, pero la voz narradora nos empuja a seguir para adelante y querer saber en qué vamos a desembocar y suele ser algo distinto de lo que nos imaginábamos en las primeras frases del libro. Y supongo que esto no es un efecto buscado, sino es lo que logra el buque de añejamiento, como podríamos decir, el que sea un libro de hace, una primera edición de hace años, que es también un efecto como nostálgico en algunas de las historias, con ciertos elementos, como decía hace rato, una canción de repente que se menciona, una publicación que, por ejemplo, luego te preguntamos si tienes alguna obsesión con las vaqueritas o qué, ¿no? Porque salen en más de una historia, que apuntalan esta sensación de estar en un mundo muy concreto, que podemos palpar, sentir, oler, y que además es un mundo que ya no está exactamente así con nosotros, pero que conocimos y que supongo que los lectores más jóvenes, y que me interesaría mucho que los lectores más jóvenes se acerquen y se zambullan en estas historias, que puedan conocer cómo era
antes, en este pasado que a los jóvenes les parece muy lejano y que a nosotros nos parece que apenas fue ayer, ¿no? Hace 21 años, no es nada. Y que vean que en el fondo, a pesar de que esos cambios se dan en lo muy superficial, lo que importa sigue siendo lo mismo. Lo que inquieta sigue siendo lo mismo sin importar eso. Entonces, yo no quiero abundar mucho más, quiero cederles las palabras a los demás y espero que haya chance de que luego acribillemos a preguntas a Adrián para que nos platique acerca de esto, porque lo que más me interesa, como les decía al principio, es preguntarle, oye, ¿tú fuiste a Cuba? ¿Tuviste esa experiencia del campamento? Que además ese cuento en particular me recordó tanto a Jorge Ibargüengoitia también, de alguna manera. Creo que son hermanitos espirituales tú y Jorge Ibargüengoitia, y te lo envidio muchísimo, por cierto. Entonces, con eso dejo yo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel Castro, por sus palabras que nos invitan a acercarnos a este libro, Unos niños inundaron la casa, de Adrián Curiel Rivera. Quiero ahora dar el micrófono a Carlos Martín Briceño, quien es narrador también, que ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por De la Vasta Piel, antología personal, y el Premio Internacional de Cuento Max Aub. Su libro más reciente es Toda felicidad nos cuesta muertos, 5 cuentos negros, que precisamente presentamos también como parte de esta serie de actividades virtuales de la FILEI. Adelante, Carlos. Pues buenas noches a todos. Gracias, Enrique, por invitarme a presentar. Adrián también, gracias, obviamente. Unos niños inundaron la casa. A Raquel y Alberto, muchos saludos por estar aquí. Qué bueno que los podemos ver, aunque sea de una manera virtual, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Bueno, yo quiero decir que este libro yo ya lo había leído, lo leí hace, pues, que será 18 años, algo así, lo había yo comentado con Adrián. Y ahora lo leí nuevamente y quiero decir que lo disfruté tanto como lo disfruté hace unos 18 años, probablemente más porque me regresó a una época que se me antoja ya muy lejana, porque Adrián de esta manera está evidenciando cuántos años tiene y eso me hace sentir a mí también un poco como que ya rebaso los 50 y esto empieza a hacerme como a darme algún escozor, ¿no? Pero bueno, es inevitable cuando uno lee estos cuentos darse cuenta de que muchas cosas ya no funcionan como antes, ¿no? Hay teléfonos, por ejemplo, aquí no hay teléfonos celulares, aquí no hay internet. En esos cuentos el personaje está buscando siempre un teléfono donde marcarle a la persona que le había quedado de ver. Y esta angustia, recuerdo que también la viví cuando trataba de llamarle a alguna muchacha que me gustaba, una niña que me gustaba, y llegabas a tu casa, tomabas el teléfono y la llamada era importante. Ahora pues todos usan un celular, esto ya no es tan importante, esta espera, ¿no? Y esto va dándole un sabor muy, muy especial a estos cuentos. Son 12 cuentos, ¿sí? 12 cuentos de Adrián que la verdad uno los lee con un sabor muy, muy especial. Me gusta mucho el primero, Unos niños inundaron la casa, ¿sí? Que es la historia de un matrimonio fallido, pero me gusta por la manera en que Adrián lo toma con un recuerdo y un padre, como ya lo dijo Raquel, que es un personaje pues espléndido, ¿no? O sea, uno quisiera saber qué más pasa con el padre, un tanto menos que qué pasa con la pareja, ¿no? Y habrá pasado también que los niños inundaron la casa. Y esto te invita a seguir leyendo los demás cuentos con las mismas ganas. El segundo, que es el lugar donde encallan los barcos, que es el que habla precisamente del viaje del protagonista a un campamento de pioneros en Varadero, en Cuba, nos regresa irremediablemente a la época en que Rusia no era Rusia, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Como le dicen
el personaje al compañerito, ¿no? Que le dice, no estamos en Rusia, ahora diríamos que hemos vuelto a Rusia, ¿no? ¿Y quién podría en esta época mandar a su hijo a un campamento en Cuba, en Varadero, de esta manera? O sea, es tan diferente la manera de pensar, aun cuando solo hayan pasado 20 años, ¿no? Es una historia de despertar sexual que, aunque nunca se dice de tal forma, es una manera en donde el personaje descubre que ya no es un niño, ya es un adolescente, próximamente será un adulto, pero todo lo narra Adrián de una manera tan sencilla que ahora sí me pregunto si de veras el protagonista no es él. Y esto se lo vamos a preguntar cuando yo termine. Yo estoy seguro que Adrián pues, nos va a contar la verdad, si existió la búlgara sensual que lo invitaba a perder su virginidad. En la endecha, que ya lo comentó también Raquel, apunté yo las canciones. Raquel, fíjate que lo mismo me llamó mucho la atención. Te ves bien buena, aquella canción de Pareces una botella de Coca-Cola, Like a Virgin, ¿no? Que eran canciones que todos bailábamos, aunque eran canciones verdaderamente feas, pues había que bailarlas porque era la canción que probablemente le gustaba a tu pareja y no podías quedarte sin salir a sacar a bailar a alguien en la pista, ¿no? Es un cuento muy triste, ¿no? Que anticipa un suicidio y que, bueno, uno lo lee con un poco de risa, pero al mismo tiempo con mucha conmiseración, ¿no? El cuento de Autobuses de Oriente, que es el cuarto, Adrián, ese cuento de veras a mí me gustó mucho porque creo que cualquiera se puede identificar con él. O sea, tienes ganas de encontrarte a una extranjera que en tu adolescencia te ayude a descubrir algo que estás soñando y que más que vaya contigo a viajar brevemente por México mientras tú la disfrutas y ella disfruta México. Esa era la situación ideal para cualquier adolescente, ¿no? Sobre todo en esas épocas que era tan difícil conseguir una relación, digamos, una relación sexual con la facilidad que se podía conseguir ahora, ¿no? Y no quiero parecer mucho hablar de esas circunstancias, pero sí, estamos hablando de los años 80, donde todo era mucho más apegado a las tradiciones, sobre todo en ciertas clases sociales, donde era difícil tener relaciones con tu novia porque ella tenía que llegar virgen al matrimonio, ¿no? Y esas cosas, Adrián, aunque nunca las menciona, los vamos entendiendo y vamos entendiendo esa diferencia. Luego está el Hotel Mocambo, que es un hotel que todavía existe, ¿no? Que lo googleé, lo recuerdo, que el personaje principal, pues se le echa a perder toda la fiesta por una decisión que tiene que ver con esto y que no lo voy a spoilear ahorita, pero que es muy, muy interesante cómo lo narra Adrián y cómo lo asimilan los personajes. El cuento que se llama Tú sabes exactamente dónde quedan los Balcanes, Adrián nuevamente vuelve a hablar. Aquí tiene dos historias narradas a la limón, donde narra la historia de Andrés y Carmen, de Andrés y Mirna. Y vuelve a ver este personaje solitario que lo que quiere es encontrar una relación entre sexual y erótica y al mismo tiempo afectiva y que no sabe que todavía le falta mucho tiempo por recorrer para encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y como Raquel mencionó, son temas que siguen siendo igualmente de importantes y de tratados en el siglo XXI, en este siglo, y de la misma manera los personajes se sienten tan solos y tan precarios como un personaje de esta época, aún con todos los adelantos tecnológicos. Me encanta la frase que dice, cuando yo iba a cumplir 15, me moría por metérsela a una de 30. Esa frase que dice el personaje en algún momento y que resume de alguna manera las ideas que tenía toda esta generación que me pregunto si ahorita todavía sigue siendo válidas. En Rubiola, que es un cuento que me recordó también la época en que uno iba a la Ciudad de México, pues yo que soy de provincia, lo primero que te decían, nunca olvides de memorizarte la placa del taxi al que te subas, porque había esta enorme posibilidad que también sigue existiendo, ¿no? Pero las cosas han cambiado. Ahora hay Ubers, ahora hay estas aplicaciones que difícilmente, no digo difícilmente, pero sí es menos probable que te asalte un Uber a que te asalte un taxi de aquellos verdes, donde te decían, no te subas a los taxis
que tengan las placas que parece que estén cayendo. Y tampoco deseamos un taxi que tenga mala cara el conductor. De todas estas cosas que teníamos en la cabeza en los años 80 y principios de los 90, que Adrián las recuerda. Y al final de cuentas, el viajero de este cuento tiene una relación más literaria y de conversación con el taxista. Esta es una historia dentro de la otra historia que al final se lee con un sabor del pasado, pero que sigue siendo tan válido como ahora, ¿no? En el cuento Los Labios, que es el número 8, Adrián retoma una historia real que en el momento que yo la leí hace unos años, no la identifiqué con la ejecución de Robert Halton Harris. Ahora, la maravilla del Google, uno pone el nombre y hasta toda la historia. Yo supongo que en esa época Adrián habrá visto un artículo, habrá visto algún documental o qué sé yo, una noticia del periódico, y narró cómo pudo haber sido esta ejecución en la cárcel de San Quintín, que fue la primera desde 1967 y sucedió en 1992. Es un cuento hasta cierto punto narrado, digamos, de una manera histórica, pero que Adrián se toma la libertad como buen narrador de imaginar cómo pudo haber sido esas últimas horas del asesino. Árbol de Arabia, que es el cuento número 9, vuelve Adrián a hablarnos de un amores no correspondidos. Aquí teléfonos, taxis, Volkswagens, discotecas, o sea, me encanta la manera en que Adrián narra estas discotecas que ahora ya no existen, ¿no? Discotecas donde un cadenero esperaba y escogía a la persona que le parecía físicamente y bien vestida para que pudiera pasar por encima de los demás, ¿no? Hoy tal vez sería impensable que esto sucediera con todas estas, bueno, situaciones que han pasado con derechos humanos. Por supuesto que sigue existiendo la selección de la gente, sigue existiendo lugares donde no todos pueden ir, pero estas selecciones se han hecho cada vez más discretas y de una manera que tiene que ver más con la capacidad económica que con lo que un cadenero pudiera ver y decir, ¿no? El cuento pues nos regresa a esta época y nos muestra que finalmente las obsesiones de la gente siguen siendo las mismas. Allá sale un Benedettis, Adrián, que era una novedad en aquella época, ¿no? Adrián lo describe como una triste imitación de un buen restaurante italiano, que es lo que es, una triste imitación de un buen restaurante italiano, pero bueno, ahora hay tantas imitaciones y tantos restaurantes de cadena que difícilmente nos pueda llamar la atención un Benedettis como antes. En El perverso de Urbarat, el cuento 10, Adrián lo que hace es hacer una crítica social dentro de un mundo que él retomará después en algunos cuentos, en algunas novelas, es Urbarat, un mundo futuro, ¿no? Y aquí habla un poquito del tema sexual relacionado con la iglesia, ¿no? Es breve el cuento, pero intenso. En La melancolía de Boris, el cuento 11, lo que hace Adrián es anticiparnos un poco su obsesión que tiene por los vikingos. Debo decir que Adrián tiene un libro que se llama Vikingos, que también presenté yo alguna vez, y que me di cuenta que Adrián verdaderamente quizás en su otra vida fue vikingo, porque sabe mucho de ellos, sabe nombres, visitas, viajes, y le obsesiona este tema. Y por cierto, hay una serie que se llama Vikingos, que supongo que ya la habrás visto, Adrián, porque mi hijo es fan de esa serie, yo el otro día vi algunos capítulos, bastante buena, ya me dirás qué te parece en algún momento, ¿no? Obviamente en esta serie todas las vikingas son bellísimas, de cuerpos esculturales, son, bueno, y hay un chorro de escenas sexuales para llamar la atención. Y finalmente el cuento Mercurio es uno de los más largos y es uno de los que más a mí me gustan. Creo que esto lo tenías en otra antología porque lo recuerdo bien, si no me equivoco, a lo mejor me estoy confundiéndolo. Pero aquí de nuevo la imposibilidad del amor. La imposibilidad del amor, que es una constante en todos estos cuentos, ¿no? La soledad, la búsqueda de una pareja que te entienda, que te comprenda, que sepa que sus obsesiones pueden ser las mismas que las tuyas, que la música que tú oyes la oye también, como Raquel y Alberto, que les encanta la literatura, que la encuentren de esa manera. O sea, esta imposibilidad de buscar una pareja que cumpla nuestros requisitos, ¿no? Y creo que al final, Adrián, este es un leitmotiv en todos los cuentos. Si habláramos de la unidad temática, que es lo que tanto suele
gustarle a las editoriales cuando uno hace cuentos. Creo que aquí esta es la línea por la que iríamos todos, ¿no? Con la gran diferencia de la mayoría de los escritores, que me incluyo yo, que somos muy dramáticos y que somos muy tendentes, que tendemos mucho al dolor. Aquí lo que hace Adrián es narrar de una manera bastante humorística, uniéndose a algunos escritores como Rengoitia, que mencionó Raquel, ¿no? Que siguen esta línea tan escasa de escritores mexicanos que gozan del humor, ¿no? Lo he dicho cuando me has pedido, he tenido el honor de presentar otros libros tuyos, que el humor que te da en tus textos, ya podemos catalogarlo como un humor de Adrián Curiel Rivera, ¿no? De allá, por ejemplo, Su Blanco Trópico, donde Adrián de una manera tan fina, pues emula y habla de todo lo que los yucatecos o los hermanos de la República Yucateca hacemos y que los otros hermanos de las demás repúblicas ven de una manera diferente, ¿no? Entonces, Adrián, yo lo que puedo decir de este libro es que 20 años después no decepciona, al contrario, le encontramos nuevas aristas. Yo creo que las nuevas generaciones les podría llamar poderosamente la atención, no solo por la manera en que describes una época muy, muy cercana, pero que se antoja sumamente lejana, sino porque los problemas siguen siendo los mismos, así pasen 20, 30 o 40 años. Pues gracias, Adrián, por invitarnos a presentar Unos niños inundaron la casa. Enrique, tu micrófono. No, no se oye. Creo que tendrás que salirte y volver a entrar. Sí me escuchan a mí, ¿verdad? Sí, sí. No te escuchamos, Enrique. ¿Quieres que le cedamos la palabra a Alberto directamente mientras... Alberto. Bueno, hola, muy buenas noches. Gracias a las personas que nos están viendo y muchas gracias, Adrián, por también hacerme parte de esta presentación, a Enrique, a Carlos, por estar aquí en este espacio con nosotros. Y a Raquel también, claro, por supuesto. Híjole. Fíjense. Si no, luego, ¿qué? Sí, híjole. Hazte para allá, porque entonces... No te hagas tanto, pero hazte tantito para allá. Sí, porque yo estoy así, no se puede. No, a ver, bueno. Raquel decía que la pellizcara si empezaba a echar un spoiler, pero quien voy a tener que pellizcar es a Carlos, porque él ya dijo todo. Entonces, pues ya me voy. No, no es cierto. Me deja en una posición un poco difícil, pero por lo menos me queda la satisfacción de que hay otra pregunta medio cliché, pero que de pronto también tiene sentido, que ninguno de los dos hizo, que sí es un poco chocosa, pero bueno, Adrián, ni modo, ahora te tocó padecer. Otra de esas preguntas raras que le hacen a la gente que escribe y que luego sí pueden ser como muy molestas, es aquella ¿de dónde saca usted sus ideas? ¿No? A todo el mundo se la han hecho y entonces uno tiene que hacer como toda clase de malabares verbales para tratar de decir que no se trata de eso, que no es que uno esté metiendo la mano en alguna parte y sacando ¿no? El cuento ya o la novela terminada o algo por el estilo, que tampoco es que de pronto llegue el hada y que le murmure a uno ya, le dicte palabra por palabra lo que va a escribir, ¿no? Que es un proceso más complicado, que es un proceso más complejo, más azaroso. Pero sí es una pregunta también, igual que aquella de si te pasó lo que te pasó, lo que le pasa a tus personajes, es una pregunta también que de pronto me viene a la cabeza pensando en este libro, porque me parece un libro estupendo de cuentos y me parece también una lectura bien interesante que hacer
en este momento de la historia, en el año 2020, como rescate digamos, de una mirada acerca de una época pues distinta de esta, como pues recuperación también de la trayectoria de un escritor que ha desarrollado su carrera ya a lo largo de un buen rato y que de muchas formas tiene pues como ciertas constantes, como ciertas obsesiones, ciertos temas recurrentes que se ven en este libro y en los demás también, ¿no? Y que quizá en este se ven un poco en un estado distinto de desarrollo. Leo algunos de los cuentos y me acuerdo, bueno, de Blanco Trópico, la novela de la que ya hablaba Carlos, de los otros libros de cuento de Adrián, de sus historias, precisamente a veces extrañas, a veces inquietantes, a veces humorísticas, a veces muy desgarradoras, en las cuales se juntan como varios temas en común que encuentro aquí también. Las dificultades dentro de una familia, la búsqueda del amor, la búsqueda del sexo también, la mirada acerca de las relaciones sociales, del entorno social, de cómo nos relacionamos en una comunidad y de cómo también tenemos a veces serias dificultades para entender no solamente lo que sucede a nuestro alrededor, sino lo que nosotros mismos estamos haciendo cuando reaccionamos ante la presión del exterior. En fin, hay una serie de ideas, de preocupaciones que están en la obra, digámoslo así, de Adrián Curiel, que las podemos ver ya desde este libro. A mí particularmente me gusta el cuento que también ya mencionó Carlos, y por eso digo que me estuvo me estoy spoileando todo lo que iba yo a decir, que es de tú sabes exactamente dónde quedan los Balcanes. Y además de que es un título estupendo, es un cuento en el cual yo creo que quienes lo leyeron en esos tiempos podían haber anticipado, por un lado, muchísimo de lo que iba a venir o de lo que estaba llegando en la narrativa de entonces y que se ha quedado con nosotros, digamos, como esta especie de descripción de desconcierto del mundo, de desconcierto de la existencia, de reacciones, de profundidades de la conciencia que uno mismo no entiende, ¿no? De momentos en los cuales los personajes actúan y uno de pronto no acaba de entender por qué lo están haciendo y probablemente ellos tampoco. Como esta profundidad mayor, a veces insondable de la conciencia, y este humor también, pues, que está todo el tiempo en el texto. Es decir, lo grave, lo serio no se vuelve solemne y lo humorístico tampoco se vuelve nada más chacotero, excesivamente ligero. De alguna manera se complementan el uno con el otro, ¿no? Y eso era algo que los lectores de Adrián deben haber visto con él primero que, digamos, con autores que después lo pusieron de moda, ¿no? O sea, como Bolaño en sus últimas obras, como Antonio Ortuño, ya entrado el siglo XXI. Y eso me hace pensar en otra cosa, y por eso venía mi pregunta de dónde saca sus ideas. El libro entero es, digamos, producto de la formación de su autor, de los intereses que ya tiene, que después va a seguir desarrollando, de las influencias que tiene en su momento. Y sobre todo me llama la atención que esas influencias, aunque, como ya he dicho, están, digamos, en ciertos sentidos en la misma trayectoria que las de otros autores y autoras que escribían por entonces, que después siguieron o no escribiendo, publicando por cualquier razón, también están apuntando en otros sentidos en direcciones diferentes, en rutas, en trayectos que no son los que después se volvieron mayoritarios o se volvieron los más conocidos o los más, entre comillas, emblemáticos de lo que a veces se conoce como la narrativa mexicana, ¿no? Por muchas razones. Los 20 años que median entre la primera publicación de Unos niños inundaron la casa y el día de hoy, son años en los que de pronto, por razones estéticas, pero también por razones extraliterarias, mediáticas, políticas,
otras regiones del país que no eran el sur o el sureste mexicano, se volvieron más famosas internacionalmente, ¿no? Esta fue la época esta ha sido la época como del auge de la narrativa del norte, que de pronto se convierte hasta un poco como en el cliché de la narrativa mexicana, ¿no? La exigencia o la idea preconcebida de lo mexicano en el resto del mundo, ¿no? Como el famoso filtro de color amarillo que se le pone a cualquier escena para sugerir que está en México, ¿no? En una película de Hollywood. Es también la época en la que se empieza a destacar de diversas maneras como una influencia cada vez más grande de la literatura estadounidense, como en desmedro de la narrativa latinoamericana, que de pronto como que se ha atomizado, se ha desintegrado de cómo era a finales del siglo XX, y apenas ahora se empieza a reconstituir de otras formas, como una especie de posibilidad de contacto, de conocimiento entre nosotros, sin tener que pasar por necesariamente en todo momento por la sede de Anagrama en Barcelona, o la de, qué sé yo, la de algún otro consorcio internacional. Y también es una literatura, por todo esto, que se deriva de una manera que ahora ya no se ve tanto, precisamente de lo que entonces era la literatura latinoamericana, que era como una especie de imagen más robusta, más unificada, más variada, pues, en la cual cabía efectivamente Jorge Ibargüengoitia y también cabían un montón de autoras y de autores que ahora se recuperan también, pero que durante mucho tiempo estuvieron pues como olvidados, como dejados de lado en un momento en el cual como culturas hispanoamericanas nos echamos de cabeza como al culto de la novedad y al culto de la novedad editorial, quiero decir, y la inmediatez pues de las publicaciones. Este es un libro de cuentos que señala un camino distinto, señala digamos, una especie de continuidad diferente de la que se veía entonces con la narrativa del siglo previo, y también una forma de relacionarse con las experiencias de la vida humana, las experiencias de sus personajes, que creo que sería muy útil y que le va a interesar a muchos lectores y lectoras de la actualidad, porque no es lo que estamos acostumbrados a encontrar, porque dejándonos llevar un poco por las modas o por las tendencias, nos apartamos de lo que autores como Adrián estaban proponiendo entonces, pero que ahora se retoma y ahora descubrimos que es perfectamente valedero y que adquiere por ese mismo redescubrimiento una especie de novedad que siempre tuvo, pero que ahora vemos distinto, que ahora vemos con más facilidad. Eso me llama mucho la atención de este libro. Me gustaría, digo, para retomar lo que estaba diciendo al comienzo, para verificar, como qué te interesaba leer entonces, Adrián, qué cosas estaban influyendo en tu trabajo, de qué maneras estabas viendo tú como la literatura del siglo que empezaba, ¿no? Porque algo que me llama mucho la atención también dentro de este enfoque, digamos, distinto que se ve aquí, que ha mantenido tu obra, que ahora lo veo incluso más claramente, es que muchos de estos textos, incluso sin pensar en el tiempo transcurrido desde su primera publicación, tienen ya también una especie de mirada hacia el pasado inmediato, ¿no? De algunos de los personajes, y también como una especie de tono reflexivo respecto de las circunstancias y las tribulaciones de cada uno. Los personajes se preguntan, ¿qué los llevó a esta circunstancia? O no se lo preguntan, pero uno sí se lo pregunta, ¿no? Y esa es una característica que tenía mucha narrativa de finales del siglo pasado, pero que en México acostumbraba a resolverse como en una especie de sentimentalismo, pues a veces como muy superficial. ¿Qué fue de nuestra época? ¿Qué fue de tal cosa y de tal otra? Eso se veía mucho en los años 90, pero aquí no está. O sea, aquí en tu trabajo no está ese sentimentalismo. Hay esa duda, esa incógnita, pero está tratada de otra manera, de una manera más, a veces más jocosa, a veces más ruda, ¿no? Distinta.
Y a lo mejor hasta puede ser, creo yo, como un descubrimiento también por eso, porque puede ser como una influencia nueva para gente que está comenzando, una forma nueva de abordar como incluso este momento de encrucijada en el que estamos viviendo, este momento de agobio, de angustia, en el cual no sabemos ni qué va a pasar en el futuro, ni tampoco cómo llegamos exactamente hasta aquí, ¿no? Varios de estos cuentos nos remiten a esa pregunta, ¿cómo fue que llegamos aquí? Y a lo mejor también en eso está parte de la actualidad de esta colección, en que esa es una pregunta probablemente perenne, eterna de la vida humana, y ahorita es una pregunta bien pertinente, ¿cómo es que llegamos aquí? O sea que también nos la contestas, por favor, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué el coronavirus? Bueno, no, si quieres no, pero lo demás sí. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Veo que nuestro anfitrión tiene algunos problemas para enlazarse, así que pues en estas situaciones un poco extrañas de las que nos atrapa la tecnología, ¿sí se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí me ven y... Afortunadamente volvió nuestro anfitrión, así que, bueno, comienzo de nuevo. Empiezo saludándolos a todos ustedes con muchísimo gusto. A Enrique Martín Briceño, el director de la Filey, le agradezco mucho esta oportunidad que me da para presentar un libro cuya presentación ya habíamos programado para el año anterior, con los mismos invitados que la idea era, por supuesto, pues que vinieran a Mérida y que hiciéramos la presentación, como se hacía antes, de manera presencial, con nuestro público. Empiezo saludando. Los saludo con mucho gusto a todos. Agradezco a... Sí, sí se escucha porque hay como un rebote. ¿Ustedes me escuchan bien? Oportunidad que me da para presentar un libro cuya presentación ya habíamos programado para el año anterior. Sí, porque hay un eco. No sé si escuchan un eco. Es la voz de tu conciencia. Sí te escuchas bien. ¿Me escucho bien? De acuerdo. Debe ser algún problema quizá con mi computadora porque como que rebota. Bueno, Enrique, pues muchísimas gracias. Raquel, Alberto, Carlos, de verdad les agradezco muchísimo sus intervenciones, me han conmovido muchísimo. Me emociona muchísimo que estemos hablando de mi primer libro, como muy bien dijo Enrique, es mi publicación más reciente, pero en realidad es mi primer libro. Y estoy pues muy conmovido, muy alentado por todos sus comentarios. Las preguntas iniciales que me han hecho tanto Raquel, bueno, Carlos no me ha puesto cosas tan difíciles de contestar, pero Alberto también, que son básicamente si a mí me pasó lo que cuento y de dónde saco mis ideas, pues son dos preguntas complicadísimas de responder. Algo que ahora yo noto con claridad después de este tiempo que ha transcurrido de 2 décadas, es que me interesaba mucho hacer de la cotidianidad la protagonista de estos relatos. Y entendiendo la cotidianidad, partiendo de una paradoja, ¿cómo podemos en un artefacto literario, en un artefacto de ficción, hablar de lo que nos pasa todos los días? ¿Y por qué le podría interesar a alguien lo que nos ocurre cotidianamente? Entonces, lo que he podido observar es que yo partí como de ese planteamiento, de alguna manera quizá inocente, con mucho entusiasmo, pero entendiendo que la cotidianidad en la literatura no puede ser simplemente una descripción de nuestras costumbres, de nuestros hábitos adquiridos, de lo que hacemos diariamente de manera más o menos automática, sino que tendría que ser más bien una exploración de esa otra realidad que convive con esa otra realidad paralela que convive con la realidad evidente, por ponerlo en esos términos, como decían también los escritores del boom, ¿no? Por entender qué hay de extraordinario o
dentro del ordinario, de descubrir ese elemento de misterio que hay siempre en todas nuestras vidas, en todas nuestras existencias. Entonces, creo que de ahí partió un poco la inquietud, de estas obsesiones que, como Alberto ha mencionado de una manera muy pues, penetrante, muy perspicaz. Creo que hay en todos los escritores como un universo de obsesiones. Y coincido con lo que ha dicho Alberto. Yo creo que en esa primera obra empezaban ya a conformarse en una especie como de universo, un universo que he intentado dotarlo de una voz propia, de una voz, también trato de responder a lo que ha señalado Alberto, de esta, digamos, discrepancia en mi obra respecto a las tendencias dominantes, por ponerlo de alguna manera, por ponerlo en estas palabras. Entonces creo que ha sido una búsqueda donde la cotidianidad, también como lo dijo Raquel, en esta especie de costumbrismo entremezclado con lo fantástico que hay en lo cotidiano, en esta especie como de vuelta de tuerca de una situación aparentemente trivial, se puede trabajar en historias que producen un efecto sorprendente a partir de lo aparentemente más banal. Entonces esa posibilidad me interesó mucho desde el principio. Pues, ¿cuáles eran mis lecturas en esos años? Leía un poco de todo, me impresionaba mucho un cuentista que todos nosotros hemos leído, Raymond Carver, me impresionaba muchísimo, pero entendía que yo no podía simplemente imitar a Raymond Carver, que tenía que buscar alguna vuelta de tuerca para que mi voz se escuchara en lugar de que se escuchara una voz simplemente imitadora de Raymond Carver. Y otros autores norteamericanos, pues también me sorprendían muchísimo, como John Cheever o como Truman Capote, Francis Scott Fitzgerald, Hemingway, Colinas como Elefantes Blancos, pues me parece uno de los relatos más poderosos, y lo sigo leyendo y me sigue fascinando cómo puede crear tal tensión e intriga un diálogo entre una pareja que está esperando el tren en una estación, ¿no? Ese tipo de cotidianidades que de repente se vuelven detonantes de muchos otros universos que están en tensión en ese momento, en tensión en una situación aparentemente irrelevante. Entonces, creo que eran los planteamientos que me hacía en este primer libro de relatos, ¿no? Cómo poder ceñirse a las reglas de los... Porque yo no diría que son cuentos propiamente, yo diría que son relatos, pero siguen básicamente las reglas de la cuentística, ¿no? Es decir, tiene que haber unos pocos personajes muy bien delineados, unas atmósferas condensadas, tiene que haber una tensión narrativa, tratar de eliminar lo superfluo, no hay cabida para episodios secundarios, no hay cabida para una gran profusión de anécdotas o de relatos paralelos. Eso no quiere decir que no se pueda imbricar una historia en realidades paralelas, ¿no? Lo que quiero decir es que no da cabida tanta diversificación de episodios, ¿no? Y bueno, y los cuentos y los relatos creo que también deben de tener una trascendencia, tienen que crear un efecto de empatía en los lectores. Y esto me lleva a la otra cuestión que han señalado los tres y que me parece fascinante, que es esta posibilidad de revisar o revisitar un libro donde se nos describe un mundo que es y que ya no es, que está cerca de nosotros y que está totalmente lejos, que existe y que está aniquilado. Eso me parece también que coincido en esa lectura. Hay muchas situaciones pues, que ahora nos parecen hasta chuscas, jocosas, toda la problemática que describía Carlos, por ejemplo, comunicarse con una chica o chico que nos gustara, entonces había que ir a la casa, esperar que nadie estuviera cerca, agarrar el teléfono, discarlo, luego encomendarse al cielo para que no contestara el papá de la mujer a la que queríamos, de la chica o del chico, que no nos fueran a colgar, que no nos fueran a, ¿no? O si estamos en la calle, que tuviéramos monedas para poder marcar.
En fin, todas esas cosas ahora pues nos parecen y a los jóvenes les debe parecer una cosa incomprensible absolutamente. No había internet, no había correos electrónicos. Entonces, digamos, el teléfono de disco era tecnología punta para nosotros y lo veíamos normal. Lo más sorprendente era quizá estos teléfonos que estaban en los automóviles, que eran unos teléfonos gigantescos que uno descolgaba y salía una especie como de rulo de plástico, ¿no? Y que había que estar ahí para... Y solo los más tecnológicos y avanzados tenían ese tipo de aparatos en sus automóviles. Entonces, yo creo que también, y lo hablé con Marcial Fernández, que es el editor que se animó a reeditar este libro, ¿por qué lo dice así? También de alguna manera, que son textos interesantes porque presentan este mundo que ya se nos fue, pero que del que seguimos formando parte. Todas estas cuestiones que hemos mencionado, pues sí, efectivamente ya no están, ya no existen, ¿no? Pues a quién se le ocurre hacer ese tipo de comunicaciones en un smartphone actualmente, o esperar a que no haya nadie para marcarle a alguien cuando puedes mandar un WhatsApp, ¿no? Efectivamente todo eso ha cambiado muchísimo, pero lo que los personajes de unos niños inundaron la casa, sufren, la soledad, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de comunicarse con los otros, pues creo que es una cosa totalmente actual, es una cosa que no, porque es una cosa que habla de la condición de los humanos, habla de la humanidad, como dice Raquel, y de nuestras propias tribulaciones, de nuestros anhelos más profundos, de nuestras obsesiones, de nuestros miedos como individuos, como sociedad y en el tiempo histórico en el que nos encontramos. Entonces, también lo que ha dicho Alberto me parece que es muy atinado, ¿no? Los personajes se preguntan cómo hemos llegado aquí, qué es lo que nos preguntamos todos ahora, cómo estamos en una situación encerrados en nuestras casas, aterrorizados por un virus invisible que nos remite a una época también que ya no existe, pero que al mismo tiempo es esta. Podemos pensar en la gripe española de principios del siglo XX, podemos pensar incluso en la literatura, en textos como La peste escarlata de Jack London, que podría parecer un calco de las noticias que vemos ahora, de lo que nos pueden informar en la televisión, en internet, y es una novela de principios del siglo XX que describe un escenario de catástrofe y apocalíptico como por el que actualmente estamos atravesando. Y además de estas cuestiones que estoy quizá un poco confusamente tratando de responder, que es si a mí me pasó, que debo decir que, bueno, en algunos casos medio me pasó. Por supuesto, la ficción siempre permite esta libertad de alterar las cosas como nos convenga a los escritores, porque si no, pues sería una mera confesión, ¿verdad? O un mero, sí, un mero diario. Entonces hay que, por supuesto, darle todo el ropaje de la ficción a anécdotas que tienen que trascender su calidad de anécdota y que sí, pues, efectivamente hay cosas que están muy cercanas a lo que fue mi realidad en esos años. A mi padre efectivamente a mí me mandó a un campamento en Varadero, pues para que adquiriera un poco de cultura histórica y para que entendiera un poco la geopolítica de ese tiempo, porque yo era pues, un niño mucho más preocupado por el color de los balones del mundial, que eran los famosos balones tango, ¿no? Que si que si iba a salir una nueva edición o no. Y bueno, mi padre consideraba que era un poco necesario que me diera cuenta de otras realidades, no solo de esas, ¿no? Efectivamente conocí una búlgara que era mayor que yo, y bueno, pues hay algunas cosas que ocurren, que otras que no ocurren. Efectivamente, en otro de los relatos que señala Carlos Martín, que hay un adolescente que se va a viajar con una sueca a Veracruz y él se imagina una historia tórrida y fabulosa y fantástica, y pues le pasan otras cosas, no exactamente se cumple su expectativa, pero pasan otras cosas que pues yo tampoco quiero hacerla de spoiler de mis propios relatos, y en fin, entonces, ¿de dónde saco mis ideas? A mí me ha pasado. Y otra cosa sobre la que quisiera hablar es esta referencia al humor. Y sí, debo decir que a mí siempre me ha interesado mucho trabajar en sus potencialidades, incluso en la posibilidad de convertirlo en una especie de personaje también, ¿no? Me alaba mucho que
comparen con Ibargüengoitia, es un autor que yo he disfrutado muchísimo y que me hace reír, como otros autores de otras lenguas, como Tom Sharp, algunos de Zafarrancho en Cambridge, o algunas de estas novelas, donde, que además es una tradición muy lejana, o una exploración literaria muy lejana a nuestros referentes nacionales. La literatura mexicana, con sus excepciones, y por supuesto, debo decir, yo admiro absolutamente a los tres autores que están acompañándome en esta presentación, pero yo creo que la literatura mexicana en general no explora el humor, suele ser solemne, y el humor yo creo que no tiene que ser solemne, creo que es muy serio, creo que al final el humor de alguna manera es una especie de dulce envenenado. Y para manejar bien el humor hay que empezar por burlarse de uno mismo para que tenga sentido, porque si no es simplemente un sarcasmo resentido. Y entonces, a mí eso también me ha interesado mucho. En los relatos está presente, en estos relatos, en otras obras posteriores como Blanco Trópico, creo que está mucho más explotado y está mucho más orientado hacia la farsa. Acá no hay farsa, acá hay más bien como una, quiero suponer, una honesta naturalidad, ¿no? En cuanto a la visión de lo que se escribe y a la necesidad de manifestar esas cosas a través de una voz que sea personal y que sea un universo personal, ¿no? Eso es lo que intenté hacer, y bueno, espero que lo haya conseguido. De verdad, les agradezco muchísimo sus comentarios. Yo quisiera, no sé, platicar un poco más, si les parece que abramos los micrófonos. Es una noche de celebración para mí, en un día muy triste, debo decirlo, porque falleció mi tío Arturo Rivera, un gran pintor, esta madrugada, cosa que me entristece profundamente. Pero bueno, debo decirlo que este día ha sido especial en ese sentido, porque ha combinado estos dos aspectos de la vida, el dolor y la felicidad. Si les parece, entonces abrimos el micrófono y si quieren conversar algo más. No sé si estamos de acuerdo al protocolo, Enrique, o si es otro procedimiento, lo que tú nos digas. Bueno, no sé si ya me escucho, creo que sí. Sí. Sí, menos mal. Hemos avanzado bastante en estos 20 años, pero creo que un teléfono fijo nos habría comunicado mejor que el Zoom en este momento. Pero bueno, ya estoy nuevamente por acá. No hubo oportunidad, Adrián, de leer ahí tu trayectoria, hablar de tus publicaciones previas. Pues bueno, el público tiene que saber que por lo menos tus novelas Blanco Trópico y El Paraíso en Casa se sitúan en Mérida, en Yucatán, donde vives desde hace ya no sé cuántos años, y donde desde hace un par de años eres director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Así que bueno, pues si quieren los que nos están viendo leer a Adrián Curiel Rivera como escritor yucateco, ver la Mérida y el Yucatán que él refleja en Blanco Trópico y Paraíso en Casa, compren estas novelas. Pues creo que tenemos unos minutos para platicar. No sé, Raquel, Alberto, tenían unas preguntas que no sé si respondió Adrián. Más o menos, más o menos. Sí, sí. Más o menos, nada más falta que nos dijera si leía Las Vaqueritas. Las Vaqueritas. Sí, digo, no era una lectura de mi absoluta devoción, pero sí las leía. Debo decir que también fui un lector muy promiscuo en ese sentido. Me gustaba mucho el cómic, como le gusta mucho a Alberto, creo que a ti también, ¿verdad, Raquel? Te gusta mucho el cómic. Entonces podía perfectamente leer, hablo de una época más temprana, Asterix y Obelix y La Vaquerita, y me parecían igualmente interesantes y fascinantes. Entonces, y bueno, en este relato, por ejemplo, La Endecha, trato también de hablar un poco sobre esta música popular. No es que a mí me gustara tampoco ni nada, ¿no? Hay también un poco
intención de retratar ciertas clases sociales, ciertos gustos, ciertos sectores de la vida urbana, ¿no? Entonces, eso sí, porque me asustó un poco el comentario de Carlos, de que eso era lo que bailábamos para agradar a no sé quién, pero no, quiero decir que esa de que te ves bien buena, así como una Coca-Cola, nunca me gustó, ¿eh? O que aparezca en uno de los relatos. Pero de alguna manera esas canciones, aunque no nos gustaran, dos cosas que a mí me sorprenden mucho, nos las sabemos y a la menor provocación, si empiezan, dices, ¿cómo me aprendí eso yo, no? Y traen aparejados un montón de recuerdos de una época. Es como los comerciales. Yo detestaba ver comerciales en la tele, le cambiaba de canal y de repente ahora me he descubierto en alguna ocasión viendo en YouTube recopilaciones de comerciales porque hay aquellos tiempos, ¿no? Sí, sí. Y yo quería preguntarte algo, Adrián. ¿Cómo te ves tú 20 años después? O sea, te lees y ¿qué sientes? ¿Te gusta? ¿Te incomoda? Yo espero que te guste, pero platícanos cómo es verte así en retrospectiva. Bueno, pues muy, ¿cómo lo podemos describir? Es un ejercicio riesgoso, por supuesto. Escuchándolos me he cuestionado mucho y me he preguntado muchas cosas ahora mismo, ¿no? Sobre mi trayectoria como escritor, sobre estar o no en el mainstream, sobre la necesidad de uno seguir trabajando, de seguir buscando su propia voz. Y la literatura me sigue pareciendo siempre un reto, me sigue pareciendo un reto. Yo no siento para nada que haya concluido una obra o que esté en un pedestal ya de nostálgico de ver cuando hacía tales cosas. Entonces, en ese sentido, pues me siento pues muy activo todavía, ¿no? Y con muchas ganas de seguir encontrando universos de ficción que encajen con las obsesiones personales. Entonces, cuando estuvimos trabajando en la reedición, Marcial y yo, a veces sí me daba ese miedo, ¿no? De decir, uy, no sé si no estoy siendo demasiado temerario en reeditar un libro de hace 20 años, cuando no había smartphones, ¿no? Y quizá suene demasiado inocente el tono, pero releyéndolo y bueno, y a Marcial también le gustó, entonces me sentí con más confianza, ¿no? Para volverlo a publicar. Y también comento, yo por ejemplo no me siento, llevo viviendo 17 años en Yucatán, me siento un escritor en el sureste mexicano. No me siento ni un escritor yucateco, ni un escritor chilango, ni un huach. Simplemente me siento un escritor en el sureste mexicano. Y lo que sí es cierto es que Mérida se ha convertido en un referente vital imposible de eludir ya en mis relatos, en mis novelas. El Blanco Trópico, yo insisto en que no es Yucatán, por más que yo le digo a la gente que no es Yucatán, no me creen. Es un mundo imaginario, un universo paralelo a Yucatán. Pero Paraíso en Casa, por ejemplo, la novela más reciente que he publicado, que ya es del 2018, que Alberto también muy amablemente presentó en la Casa de las Humanidades en México, pues es una novela que sí está, o sea, es explícita la referencia a la ciudad de Mérida. Ahí sí no hay ningún juego, no hay ninguna duda, y aparecen bueno, lugares muy conocidos acá en Mérida, ¿no? Oye, Adrián, ¿Urbarat puede ser como Yucatán? No, creo que Urbarat es más una especie de ciudad futurista del subdesarrollo que podría parecerse más al país, más que a una parte del país, que podría parecerse más a México. Sin ser necesariamente México, se podría parecer también a muchos otros países, incluso algunos en teoría muy desarrollados, donde hay también manifestaciones de barbarie asombrosas en nuestros días, ¿no? Una novela que también presentó Alberto, por cierto, a Bocajarro, transcurre en Urbarat, y en la presentación nos pasó una cosa muy curiosa, porque fue cuando el avión donde viajaba el secretario de Gobernación de entonces, Mourinho, ¿no? Sí, se estrelló Camilo Mourinho.
Sí, se estrelló a 1000 metros de donde estábamos. Sí, no sé, a 500 metros. Entonces fue muy impresionante porque estábamos hablando de helicópteros y de persecuciones en un ambiente futurista de ciencia ficción, y estaba ocurriendo en la calle, ¿verdad, Alberto? Fue muy Muy extraño, sorprendente. porque además en mitad de la presentación sonó un teléfono, contestaron, tomaron la llamada en el instante, la colgaron. ¿Qué pasó? No, pues se acaba de estrellar el secretario de Gobernación aquí al lado. Estábamos en la Casa del Lago y eso fue en la Glorieta de Reforma. O sea, eso sí, de veras, a medio kilómetro de distancia. Fue rarísimo. Sí, fue muy sorprendente. Una pregunta. Bueno, perdón. Sí, a mí me gustaría saber si hiciste correcciones en esta nueva edición. Se supone que está totalmente satisfecho de sus textos. Pero sí hiciste algunos cambios. Sí, no, por supuesto, todo es perfectible. Eso yo jamás he pensado que nada que haya escrito sea insuperable. Eso nunca lo he pensado así. Con Marcial trabajamos algunas muy ligeras correcciones, sobre todo de carácter editorial, muy sencillas y muy básicas, algún cambio de preposición, algún cambio pero para nada fue una reescritura. La primera edición fue de cal y arena, entonces uno puede cotejar incluso los textos y son prácticamente los mismos. Algunas pequeñas diferencias. Y como suele ocurrir, por más que Marcial, que es un lector magnífico y que lo revisamos varias veces, se colaron un par de ratas. Eso es inevitable, pero bueno, el duende de la reta creo que forma parte le da sabor al caldo de los libros, ¿no? La rata. Eso fue imposible de que no ocurriera, aunque lo revisamos muy puntual y minuciosamente. ¿Alguna otra pregunta? Raquel. ¿Perdón? No te escucho. Raquel no se escucha. ¿No se oye? Uy, ¿ya no Sí, nos oímos? Sí. ¿Ya? Sí, ahora sí. Yo digo que más que una pregunta tengo un comentario y es que me parece realmente maravilloso que haya editores dispuestos a retomar libros y volverlos a impulsar, porque estamos como en una especie de dictadura de la novedad, de esto de que las mesas de novedades en las librerías duran 2 semanas y que después cuando quieres buscar un libro vas peregrinando de librería en librería y ya en ningún lado lo tienen, sin importarles, o sea, no pueden decir que no se vendió porque no le dieron tiempo para que se vendiera, ¿no? Y que de pronto hay libros que prestaste o que en una mudanza se perdió o que no sabes dónde está y lo quieres releer o que no lo conoces y que te han hablado de él y que nuevas generaciones quieren acercarse a esos libros y que no tienen el modo. Y por otra parte, creo que es también bien padre que le apuesten a libros que no son ni de épocas más o menos remotas, ni de la actualidad, ¿no? Porque también es importante que los lectores nuevos sepamos, hasta la joven, que sepan cómo nos tocó a nosotros eso. Yo me acuerdo cuando los primeros teléfonos inalámbricos, ¡wow! ¿No? Entonces, retomar esto, poderlo ver en estas historias que no son que un autor ahorita voltee al pasado cercano y trate de reconstruir, sino que tiene más que ver con reeditar un libro que en ese momento fue cotidiano. Me parece bien valioso y pues si no nos está viendo Marcial, pues ahí háganle llegar nuestra felicitación, la mía, porque creo, sí, también, muy bien, porque sí creo que es algo muy valioso y que hace falta que los lectores recordemos el pasado cercano, ¿no? Sí, y todo lo que nos dice de nuestra actualidad, ¿no? Eso es... Claro. Y que tengamos una visión como más clara también de ese transcurrir, de ese movimiento, pues, del tiempo, de la historia, ¿no? Ahora que vivimos también en esta época
como desprovista de todo contexto, ¿no? En la cual todo está, todo nos llega simultáneo en apariencia, ¿no? Y todo desligado, pues, como de su origen o de su relación con su entorno, con su contexto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y hay una dictadura también respecto a que la novela es lo único valioso, y no el relato ni el cuento, que eso no sé de dónde los editores, de por qué parten de una concepción tan errónea, ¿no? Porque hay muchísimo lector de cuento, como todos los que estamos aquí sabemos, y es un género maravilloso que debería de ser mucho más impulsado, ¿no? Aprovecho para hacerle, ya antes de que se vayan a llevar los pocos ejemplares que hay en la librería, les puedo decir que está en Gandhi, en la librería en las librerías Gandhi, en la de Mérida, para quienes estén acá con nosotros en esta geografía, pues ahí hay unos ejemplares, si les interesa ir a adquirirlos. Tienen un buen precio, no recuerdo cuál, pero no es nada exorbitado. Y pueden buscar después a Adrián Curiel en el Sepsis para que les ponga el autógrafo, los que nos están viendo de aquí de Mérida. Pues bueno, yo sé que pues, una parte del público seguramente se interesará por encontrarse en estos elementos que probablemente vivieron, pero bueno, también los más jóvenes seguramente van a encontrar en este libro, Unos niños inundaron la casa, muchos valores, como lo han señalado ya todos los presentadores, y que se van a divertir mucho, sin duda. Quiero yo agradecerte mucho, Adrián Curiel Rivera, que nos hayas permitido presentar tu libro en el marco de las actividades virtuales de la FILEI, y por supuesto también a quienes lo han comentado. Gracias Raquel Castro, gracias Alberto Chimal, gracias Carlos Martín Briceño. Queremos invitar a quienes nos están viendo a que nos acompañen mañana a las 7 en esta misma página de Facebook de la FILEI, en la presentación del breve Tratado del Corazón de Ana Clavel. Estará platicando Ana Clavel con Eloísa Alcocer Vázquez acerca de su libro y de otros temas seguramente. Por favor, pues estén pendientes de las actividades de la FILEI. Tenemos muchas más a lo largo de lo que resta de 2020. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Adrián, Carlos, Raquel, Alberto Chimal, en nombre de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias a quienes nos han seguido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas felicidades, Adrián. Dios. Gracias, muchas gracias.